Esta jovencita es Irina Flair, una chica que parecía tenerlo todo, pero su codicia hizo que cometiera el más terrible acto hacia la persona que le había dado la vida. Quédate conmigo hasta el final del video para que te enteres de todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Irina Flair. Acompáñenme a ver todos los detalles. Reinaldo Flair nació en la ciudad de Córdoba, en Argentina, el 20 de agosto de 1960, producto de la unión entre Ramona Roquier y su esposo Reinaldo Flair. Como podemos intuir, el protagonista de nuestro caso fue nombrado en honor a su padre. El hogar se completó con 2 hijos más, Enrique y Daniela. La familia siempre fue respetada y apreciada en la ciudad de Córdoba por su condición de trabajadores y de buen vivir. Prueba de esto es que los 3 hijos crecieron en un hogar donde les inculcaron principios y respeto. Reinaldo y Enrique se graduaron de arquitectos, mientras que Daniela estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, ejerciendo como escribana. El hogar se sostuvo durante muchos años del trabajo del padre de familia, quien se dedicó al negocio de la ferretería y de los corralones, que son los sitios donde se vende todo tipo de materiales de construcción. En esto tuvo mucho éxito, y eso dio como resultado que los miembros del hogar disfrutaran de una condición económica muy estable y favorable. Con el paso de los años, Reinaldo fue haciendo su propia vida, y se casó con una mujer cordobesa llamada Verónica Beritella, cuya familia también era de muy buena posición económica. La pareja se fue a vivir a un barrio muy acomodado, y pasados algunos años, Verónica le dio la noticia a Reinaldo de que serían padres de una niña. Irina Lourdes fue el nombre que le pusieron a su hija, que nació el 28 de enero de 2002. Para la familia, la llegada de Irina fue todo un acontecimiento, y recibió cariño a montón, no solo de sus padres, sino de todo su entorno. Cariñosamente se referían a ella como Iri o Luli, y por ser hija única, los esposos concentraban toda su atención en ella. La familia vivía muy bien y eran muy felices, pero esta felicidad les duró pocos años, pues en 2010 a Verónica le diagnosticaron cáncer de seno. Esto la obligó a someterse a distintos tratamientos que le generaron intensos malestares. Sin embargo, ella quería estar junto a su esposo y su hija el máximo tiempo posible, y se dispuso a dar batalla a la enfermedad. Al final, el 19 de septiembre de 2014, Verónica falleció, dejando a Reinaldo y a Irina profundamente afectados por la pérdida, y también desgastados emocionalmente por el sufrimiento de verla deteriorarse a lo largo de los años. Fueron 4 intensos años de lucha. Para el momento del fallecimiento de la mujer, la jovencita tenía apenas 13 años y su padre 54. A ambos les costó mucho transitar el duelo y tuvieron muchos desencuentros. Además, comenzaron algunos episodios de rebeldía de Irina propios de la edad, y según algunas reseñas fue expulsada de un colegio por problemas de conducta, además de su irreverencia e irrespeto ante las autoridades educativas. Reinaldo no quería permitir que su hija se descarriara, ya que sentía que le fallaba a todas las promesas que le había hecho a Verónica, en el sentido de que siempre velaría por Irina y la protegería incluso con su vida. Él le había dicho a su mujer que la alejaría de cualquier peligro. Pero para poner orden era necesario aplicar algunas sanciones que Irina no toleraba. Ella estaba enojada con la vida y proyectaba toda su inconformidad con su padre. Desde el fallecimiento de Victoria, Reinaldo se convirtió en el administrador de toda la herencia que dejó la mujer. De esos bienes en parte Irina era dueña, pero al ser menor de edad no podía administrarlos. La herencia consistía en 7 propiedades entre galpones, viviendas, negocios y terrenos, todos ubicados en espacios muy acomodados en la ciudad de Córdoba y en el río Ceballos. El total de los bienes tenía un avalúo fiscal de $2,6 millones americanos, lo que podía equivaler en ese momento a 52 millones de pesos argentinos. A Irina le parecía injusto que su padre fuera el administrador y que la herencia se dividiera en partes iguales, y esta fue una fuente infinita de conflictos. Poco a poco la convivencia se hizo insoportable, y Reinaldo comenzó a sufrir maltratos por parte de su hija. Parecía que Irina quería que su padre se fuera de la casa que compartían.
En 2019, entre tanto problema, Reinaldo conoció a una mujer llamada Miriam Sirna e inició una relación sentimental con ella, lo cual desató la ira de su hija, quien no aceptaba esta relación. La chica incluso se quejó de que su familia paterna no la quería y la acosaban e insultaban. Por esa misma época, Irina comenzó a ser muy insistente con su padre por el tema de la herencia, ya que quería iniciar un proceso para administrar sus bienes, en vista de que había cumplido los 20 años. La situación se volvió cada vez más tensa, y las cosas se salieron de control cuando la joven le informó a su padre que estaba embarazada de su novio, un hombre llamado Leandro Moscarello, 7 años mayor que ella, y que era alguien que Reinaldo no deseaba para su hija. De Leandro se sabe que nació el 2 de mayo de 1995 en Córdoba. El hombre no estudiaba y los trabajos que supuestamente tenía eran de dudosa reputación. También se decía que tenía problemas con el consumo de estupefacientes. Para Reinaldo, ese hombre era un maleante que se aprovechaba de su hija. Incluso ella lo llevó a vivir a la casa que compartía con su padre. En medio de tantas dificultades, podemos imaginar que la noticia del embarazo no provocó ninguna felicidad en la familia. Esta situación trajo largas y acaloradas discusiones, en las cuales Irina se dejaba influenciar mucho por Leandro. Ella le manifestaba a su padre que se consideraba la única y absoluta heredera de Verónica. Según el punto de vista de la jovencita y de su novio, que no sabían nada de las leyes del país, los bienes de Verónica tenían su origen en la fortuna de su familia, y era Irina quien llevaba ese apellido y esos genes, mientras que su padre tenía otro apellido, y no formaba parte de los parientes consanguíneos de la mujer, por lo cual no debía tener derecho a la herencia. Esta situación fue la que detonó la inevitable fractura familiar, al punto que Irina abandonó los estudios para dedicarse junto a su novio a la crianza de perros, además también de alquilar carpas para eventos. Pese a los constantes desencuentros, Reinaldo seguía viviendo en la casa con su hija y este hombre, porque no quería dejar a la chica bajo la influencia de Leandro. A la par, sus abogados y los de Irina estaban llevando a cabo una negociación para resolver el asunto de la herencia por la vía legal y ponerle fin a todas las discusiones que había en el hogar. Pero las negociaciones no conducían a ninguna solución y solo generaban más infelicidad, según comentaron varias personas cercanas. Como parte de los acuerdos en los cuales se había avanzado, Irina estaba recibiendo el pago de unos alquileres de algunas propiedades dejadas por su madre. En los meses siguientes la relación se deterioró aún más, y en noviembre de 2020 Leandro e Irina le dieron la bienvenida a su primer hija, a quien llamaron Mía. Y si bien para muchos esto podría haber sido una excusa para limar asperezas, las cosas no mejoraron. Se conoció que Reinaldo se sentía amenazado por Leandro, de quien esperaba lo peor, llegando incluso a tenerle miedo. Según declaraciones de su madre y su pareja, el hombre cerraba con llave la habitación para poder dormir, y guardaba bajo la almohada las llaves de su auto y del dormitorio, pues temía que le quitaran la vida de un golpe letal en la cabeza. Reinaldo sufrió humillaciones y desprecio por parte de su hija, e incluso en 2 ocasiones ella y su novio lo amenazaron con quitarle la vida, pues para ellos no valía nada según sus propias palabras. La familia de Reinaldo aseguró que Irina presentaba cada vez y con más frecuencia arrebatos de ira incontrolables. En una de las ocasiones dejó sin vida al perro de su padre, quien quedó consternado por semejante acto de odio contra un ser que no tenía maldad. Los actos de desprecio eran constantes y el peor de ellos vino cuando esta mujer lanzó las cenizas de su abuelo por una de las bajantes de la casa. La situación empeoraba cada día más. Incluso en una ocasión, Irina cambió la cerradura de la casa, obligando a su padre a pedir ayuda a su hermana, quien como ya sabemos es escribana. Esto para que la mujer interviniera y le indicara cuáles eran los derechos de ambos sobre la vivienda. Pero él, al ser un hombre tranquilo y conciliador, decidió no presentar ninguna querella en contra de su hija o de su yerno. Eso sí, estas circunstancias lo obligaron a abandonar el que hasta ese momento había sido su hogar, y dejar a su hija, a Leandro y a su nieta viviendo a su modo. En medio de la urgencia por encontrar un sitio donde vivir, Reinaldo decidió irse temporalmente a la casa de su madre, mientras buscaba una vivienda que tuviera lo necesario para él. Poco después decidió mudarse a una casa muy cercana a la propiedad que una vez compartió con su hija. Esta se encontraba más o menos a unos 150 metros de distancia. El hombre pensó que al dejarles el inmueble, que fue el hogar de la familia, el acoso cesaría, pero esto no fue así, ya que los insultos siguieron. Reinaldo entonces decidió concentrarse en su vida y seguir adelante,
Así, en 2021, él y Miriam comenzaron a planificar mudarse juntos, y además él la apoyó en una idea de negocio gastronómico que la mujer tenía. Durante todo ese tiempo, las negociaciones entre los abogados de padre e hija iban poco a poco avanzando, y estaban a punto de firmar un acuerdo para repartirse ya la herencia. Pero Irina insistía en que quería quedarse con todo, a pesar de que legalmente la mitad era de Reinaldo, por lo que la disputa al final no se había solucionado. Ni siquiera la proximidad de las fiestas decembrinas de 2021 alivió la amargura que vivía en el alma de Irina, y todo empeoró con un anuncio que marcó un antes y un después en la ya debilitada relación. El 25 de diciembre de ese año, el hombre se dispuso a visitar a su hija y quiso llevarle un obsequio a su nieta. Aprovechando este momento de acercamiento y de aparente calma, le comunicó a Irina que había formalizado su relación con Miriam y que pensaba casarse con ella. No hay registro de lo que pasó durante este encuentro, pero todo lo que ocurrió después permite pensar que nuevamente Reinaldo se convirtió en el blanco de la ira de su hija, y esto lo dejó devastado. Con estos antecedentes llegamos al 28 de diciembre de 2021. Reinaldo, después de realizar sus actividades diarias, se dirigió al barrio donde residía su prometida. Según un relato posterior de Miriam, esa noche Reinaldo estaba especialmente triste y no quiso cenar con ella, retirándose a descansar a su vivienda. Al día siguiente, miércoles 29 de diciembre, Reinaldo había quedado de verse con su hermana Daniela, quien intentó insistentemente comunicarse con él, pero nunca respondió sus llamadas y mensajes. Entonces llamó a Miriam para saber si estaba con ella o si sabía dónde podía estar, pero la mujer le contó que se habían visto la noche anterior y que él se había marchado a su casa alrededor de las 10 de la noche y que luego de eso ya no había sabido más. Preocupada, Daniela le pidió a su esposo, Miguel Ruiz, que la acompañara a la casa de su hermano. Cuando llegaron al lugar se encontraron con una escena devastadora. Reinaldo yacía sin vida, atado a una silla derrumbada en el suelo de su habitación. De inmediato llamaron a emergencias y en cuestión de minutos, varias unidades policiales acudieron a la escena y acordonaron el área. En el dormitorio de la vivienda estaba el cuerpo de Reinaldo sujeto a una silla con precintos de plástico y con 2 heridas consistentes con disparos de arma de fuego, una en el rostro y otra en el cuello. La escena del crimen no era compatible en absoluto con un robo. Es más, quedaron en el lugar muchas cosas que cualquier ladrón se hubiese llevado, tales como una billetera con dinero, teléfonos celulares y una computadora, entre otros. La investigación entonces apuntó primero a una venganza y después a cuestiones económicas dentro del círculo íntimo de Reinaldo. Irina se presentó en la escena mostrando preocupación y las autoridades le pidieron que fuera a la comisaría para que diera una declaración como testigo. Una vez allí la interrogaron sobre su relación con su padre y los problemas legales por el control de los bienes que había dejado su madre. Para Irina quedó claro que los detectives sospechaban de ella, por lo que negó que tuviese problemas con Reinaldo y mucho menos que ella tuviera algo que ver con el ataque fatal. También negó haber cambiado la cerradura de la puerta de la casa cuando él aún vivía allí, o que tuviese algún interés en apropiarse por completo de la herencia. Tras varias horas y sin elementos para ponerla bajo arresto, el interrogatorio se dio por culminado y ella regresó a casa, mientras los investigadores continuaron las pesquisas para determinar quién le había quitado la vida al hombre. Sin una pista sólida, las autoridades decidieron concentrarse en el círculo cercano de Reinaldo, y nuevamente todos los elementos comenzaron a apuntar hacia Irina y Leandro. Fue así como, mediante un análisis de sus comunicaciones y sus movimientos del 28 de diciembre de 2021, lograron establecer que ese día Leandro estuvo en contacto permanente con 3 hombres, quienes enseguida se convirtieron también en personas de interés para la investigación. Estos eran su hermano menor, Samuel Moscarello, de 24 años, David Silvestre, apodado El Oro, de 23, quien era amigo de la pareja y propietario de un vehículo Ford Ka de color negro, cuya relevancia conoceremos más adelante. A él nos referiremos por el apellido Silvestre, para diferenciarlo de los otros implicados en el complot. También había otro hombre identificado como David Suárez, apodado El Negro. Este chico de 24 años era otro amigo de Leandro e Irina. Con el material de varias cámaras de seguridad se terminó por armar todo el rompecabezas alrededor del trayecto que había realizado el vehículo Ford Ka aquella noche. Un hilo tecnológico en el que la paciencia de los detectives terminó por ser clave. Ellos dedicaron días a recolectar diferentes videos de dispositivos
e incontables horas a analizar distintas filmaciones privadas y públicas, que fueron observadas en extenuantes jornadas, en las que se tuvo que analizar cada imagen cuadro por cuadro. Al final se quedaron con las grabaciones de 8 cámaras de todas las que habían explorado, y gracias a este trabajo se pudo establecer que el vehículo Ford Ka de color negro llegó de noche minutos antes que Reinaldo y en medio de la penumbra a la casa del hombre. Las luces del vehículo estaban apagadas y se quedó muy cerca de un callejón que daba hacia el fondo de la vivienda del hombre. Esa noche Reinaldo llegó a su casa en su automóvil, un Honda sedán de color gris y 4 puertas, y lo dejó estacionado en el jardín, no en la cochera. Mientras tanto, el automóvil Ford Ka, propiedad de Silvestre, quien lo conducía también en ese momento, detuvo la marcha frente a la vivienda, a los fines de que Samuel y David descendieran e ingresaran, cruzando un alambrado perimetral de 1 metro de altura que resguardaba la casa. Según la reconstrucción de los hechos, tal y como la presentó la policía, Reinaldo fue objeto de una emboscada cuando ingresaba a su casa. Lo sentaron en una silla en su habitación y lo ataron de manos y pies con unos precintos. Luego pusieron el televisor a todo volumen y le quitaron la vida de 2 disparos, con un arma calibre 22, un arma poco frecuente para el sicariato. El primer disparo lo recibió en la parte superior de la cabeza. En ese momento el hombre y la silla cayeron. En el suelo fue rematado por estas personas. El segundo balazo se incrustó a la altura de su garganta. Después ambos huyeron de la casa. A Irina y Leandro no se les ubicó en la escena del crimen, sino al frente, en la casa de ellos. También se comprobó la existencia de un fluido intercambio de mensajes entre todos. La investigación también detectó que luego de realizar los hechos a estas personas se les dio por comprar chips telefónicos, que eran utilizados y descartados en un periodo de tiempo fuera de lo normal. Poco más de un mes después de los hechos, la noche del 9 de febrero de 2022, la policía detuvo en su vivienda a Irina de 20 años y a su pareja Leandro, que en ese momento tenía 26. Fueron señalados como los autores intelectuales del ataque a Reinaldo. La pequeña Mía, de apenas 1 año, se quedó bajo el cuidado de sus abuelos paternos. Ese mismo día arrestaron a Samuel, David Silvestre y David Suárez, esto por su presunta participación en los hechos. Para la familia de Irina, aunque dolorosa, su detención no fue una sorpresa, pues ellos desde el minuto 1 sospecharon de la chica. Todos fueron acusados de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, y en el caso de Irina y Leandro la imputación se agravó por el vínculo que ambos tenían con Reinaldo. Además, la fiscal señaló que al momento de la detención, los presuntos responsables del crimen guardaron silencio. De igual modo, ratificó que en ese momento estaban investigando si el móvil había sido la herencia, y anunció que de ser declarados culpables, la única condena prevista para todos era la perpetua. Una vez que se dio inicio al juicio en Córdoba, la fiscalía planteó que Irina y Leandro encargaron el crimen para quedarse con todos los bienes de Reinaldo. Se dijo que había sido un crimen por codicia y también por odio, según se había desprendido de lo dicho por los principales testigos. En cuanto a los autores materiales, la fiscalía dijo ante el tribunal que habían actuado bajo la promesa de que recibirían beneficios económicos cuando Irina se convirtiera en la única heredera de todos los bienes. Se detalló que los 5 acusados habían planificado el ataque con 20 horas de anticipación, en una reunión en la cual Irina y Leandro informaron a los otros 3 sobre las rutinas diarias que tenía Reinaldo. Durante las audiencias hubo momentos recordados por su alta carga emocional. Uno de estos correspondió a la intervención de Irina, quien presentó un relato sobre su vida. Dijo que debido al fallecimiento de su madre, inició para ella una etapa de gran sufrimiento, y que inicialmente se había cobijado en su padre, pero que cuando él comenzó a salir con diferentes mujeres con mucha frecuencia, la relación entre ambos se desmoronó. También afirmó que su familia paterna nunca quiso a su mamá, y a ella tampoco. Dijo que Reinaldo la golpeaba y la lastimaba, y que hacía ver que ella era la mala. Para el momento del juicio, ya Irina no tenía ningún vínculo amoroso con Leandro, y dijo ante los presentes que ella vivió un calvario con su padre y también con Leandro, porque los dos hicieron lo que quisieron con ella. Acusó a Leandro de maltratarla psicológicamente, y dijo que lo único que podía agradecer de estar presa era que pudo abrir los ojos y ver el daño que él le hacía. Por su parte, Leandro se limitó a decir que no tenía ninguna clase de participación en los hechos, que él no había planeado, sugerido o brindado información para que le quitaran la vida a Reinaldo. Luego de varias audiencias para determinar quién le había quitado la vida a Reinaldo, la justicia retomó el juicio el 27 de agosto de 2024, pero no fue sino hasta el 20 de septiembre de 2024
que se declaró a Samuel Moscarello y David Silvestre autores penalmente responsables de homicidio triplemente calificado, por el concurso premeditado de 2 o más personas, por el vínculo y por alevosía. En ese momento se les impuso una pena de prisión perpetua. A David Suárez se le acusó de trasladar a los autores materiales hasta el domicilio de Reinaldo y luego sacarlos de la escena del crimen. Esto fue calificado como un partícipe secundario de homicidio triplemente calificado en concurso ideal, por el concurso premeditado de 2 o más personas, por el vínculo y por alevosía. Lo sentenciaron a 15 años de prisión. En el momento en el cual el tribunal declaró culpables a Irina y Leandro como partícipes necesarios de homicidio cuádruplemente calificado por codicia, por el vínculo, por el concurso premeditado de 2 o más personas y por alevosía, se escuchó un suspiro de alivio por parte de la familia de Reinaldo. Mientras esperaba que le dictaran la sentencia, Irina afirmó que estaba aterrada. No quería recibir la prisión perpetua. Tenía 22 años y una hija de 3 a la que no iba a poder criar. En ese mismo recinto, Ramona, la abuela de la chica y madre de Reinaldo, constituida como parte querellante en el juicio, le preguntó por qué le había quitado la vida a su padre si con él lo tenía todo. Agobiada por el dolor de perder a su hijo de una manera tan cruel, la mujer tuvo un episodio de llanto incontenible. Juan Manuel Ugarte, el presidente de la Cámara, pidió un vaso de agua y le rogó que estuviera tranquila y que se tomara su tiempo para pronunciar una penúltima palabra, un derecho que tienen las víctimas y familiares cuando se cierra el debate antes de dictar sentencia. Entretanto, sentada en el banquillo de los acusados, con la mirada perdida y sin hacer contacto visual con su abuela, Irina permaneció bajo la mirada de todos los presentes, sobre todo de Ramona, quien volvió a preguntarle por qué lo había hecho. Luego el magistrado pronunció las sentencias a cadena perpetua para Irina y Leandro. Al escuchar al juez, Irina se dio cuenta que esta vez no se había salido con la suya y estalló en un largo sollozo. Al concluir el juicio, los medios de comunicación le preguntaron a Ramona si perdonaría a su nieta, y con voz quebrada manifestó que ya no había nada que perdonar. Tras el dictamen judicial, Irina se convirtió en la mujer más joven que ha recibido la cadena perpetua en la provincia de Córdoba. Este caso dejó a muchos con la boca abierta, preguntándose cómo fue una chica capaz de quitarle la vida a la persona que le dio la vida, todo por dinero. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso impactante, terrible. Realmente Reinaldo solo quería lo mejor para su hija, estaba tratando de cuidarla y protegerla, y ella lo único que pensaba era en la herencia de su madre. Realmente trágico que alguien llegue a hacerle eso a la persona que le dio la vida simplemente por querer dinero, por querer tener unos bienes y básicamente no trabajar, vivir de esa herencia. Muy triste, y además de eso una niña que se quedó sin sus padres, una víctima colateral de todo esto, que ahora está siendo criada por su familia paterna. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes me encuentran como LesmaVR, allí también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.